¿Cómo les va? Aquí estamos produciendo un nuevo encuentro en la pantalla de TVCO con esta nuestra propuesta de precisamente hacerlos partícipe de nuestro encuentro con amigos, amigas que vienen de lejos. Aquí estamos hoy con Vengo de Lejos, acompañados por Fernando Signorini, un reconocido profesional del deporte que visita la ciudad de General Pico, invitado por Siriaco, el popular bar de la ciudad. ¿Cómo le va, Fernando? Bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Soportando el kilometraje? Sí, pero con placer. A mí me divierte, sobre todo el hecho de conocer lugares o volver a lugares a donde ya estuve, reencontrarme con amigos y con tantos recuerdos, sobre todo en Pico, porque aquí también vivió un muy querido amigo, Leo Aboy, el negro, que hace un tiempo se nos fue y por eso quería ver si podía reencontrar también a Liliana para compartir un café con ella y tantos recuerdos, por supuesto. Por supuesto, gente linda también que ha tenido a la ciudad, por suerte. Sí. Bueno, él es también de Lincoln, como yo, como Martín, como Camilo, así que es como estar un poco en casa, ¿no? Bueno, precisamente naces en Lincoln, pero tu vida profesional te llevó por distintas latitudes. Sí, yo me recibí en el año 73 en la primera promoción del Instituto de Educación Física en el Colegio Nuestra Señora de Lincoln. Estuve 10 años practicando en Rivadavia de Lincoln, en el Atlético Quiroga, que es un pueblo del partido 9 de Julio, de donde salió, por ejemplo, José Paradela, que ahora milita en River. Y en el año 83, en mayo, viajé a Barcelona. Digo a Barcelona y no a España porque me interesaba Barcelona, ya que ahí estaba el técnico que más me había seducido con su propuesta, no solamente por el juego de sus equipos, ¿no?, sino por la valoración ética que él hacía del hecho deportivo, cuando decía que el fútbol tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz, que ganar era importante, para eso se compite, pero mucho más aún lo era el hecho de tener mucho cuidado con los métodos o los argumentos que se usan para ganar. Para alcanzar no valía ganar de cualquier manera, no valía la trampa, que es una porquería en el deporte como en la vida. Y eso, claro, yo pensaba también que entrenar es antes que nada educar, y el deporte tiene que ser, o tiene que volver a ser, ese fantástico argumento formativo que ayuden a los padres, a sus profesores, a sus maestros, a guiar al niño camino del mejor individuo que esta sociedad que está con bastantes problemas merece, espera y reclama, ¿no? Fernando, ¿de qué técnico hablas cuando decís de César Luis Menotti. Ajá, ahí estamos. Sí, primer técnico campeón del mundo con Argentina. Después tuve tanta suerte, porque mirá que hay que tener suerte, y yo la tuve toda, sobre todo en el mundo del deporte, porque pude estar presente en 4 mundiales, pero además estuve cerca de los 2 técnicos campeones del mundo con Argentina. ¿Existe la grieta esa o no? Porque hoy dijiste Menotti y mencionaste trampa y yo dije... Sí, bueno, yo ya lo dije además hasta en el mismo documental de Carlos, con que siempre tuve una relación de mucho respeto, de mucho afecto, pero la verdad es la verdad y sigue siendo verdad aunque se piense al revés, ¿no? Yo dije que todo aquel que recurre a la trampa, que transgrede el reglamento con tal de sacar ventajas, sobre todo en un área tan importante como es la educación y la cultura, porque de hecho el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, era, y lo dije sin eufemismo para que entiendan todos, que era un cagón. Y lo sostengo porque él mismo se ha encargado muchas veces de decir las cosas que hacía al límite del reglamento. Aquel que no puede soportar, que no se banca, como se dice habitualmente, el hecho de perder, entonces no sé si entendió de la vida, pero del deporte y de la competencia no entendió nada. Se trata de eso, de hacer lo posible para ganar, y muchas veces el éxito no está en el resultado, sino en el haber dado absolutamente todo
por lograr ganar en este caso. Pero a veces no se consigue, porque sobre todo el fútbol es un deporte, además de misterioso, muy injusto. Avieso. Claro, porque yo he estado en infinidad de partidos y siempre recuerdo como uno de los más emblemáticos, para justificar lo que digo, es el Argentina 1, Brasil 0 en Italia. En Turín, en Torino, en el Mundial del año 90, ¿no? Argentina, seguramente ese partido, normalmente si era una pelea de boxeo, perdía ampliamente por puntos, pero terminó ganando por nocaut. Así que tomarse en serio el fútbol es como tomarse en serio la vida. No vamos a salir vivos de ella, dicen, ¿no? Claro. Indemnes. Bueno, decías 1983, Menotti y un Maradona jovencísimo también. 22 años cuando yo lo conocí, sí. Lo conocí el 28 de junio del año 83. Él formaba parte del plantel de Barcelona, había sido transferido, ya había sufrido su problema de hepatitis y al poco tiempo fue brutalmente fracturado. Lesionado por un vasco. El 24 de septiembre del 83 en el partido contra el Atlético de Bilbao en Barcelona por Andoni Goicoechea, a quien muchos años después pude conocer y agradecerle lo que había hecho por mí, porque sin esa brutal que abrió patada, la puerta, digamos. Claro, esa fue la llave que abrió la puerta para después todo lo que se vino, que sigue siendo, a veces es como que se me pone la piel de River, como decía Diego, ¿no? Me da ganas de pellizcarme y decir, ¿habrá sido cierto o será todo un sueño? ¿Qué sé yo? Ahí empezaste tu recorrido con Diego, sí. Con Maradona. Sí, yo comencé a trabajar en la recuperación dinámica después de la rehabilitación que hizo el doctor Rubén Darío Oliva, médico argentino, nacido en San Justo, en Santa Fe, que había sido el médico del cuerpo técnico de César Menotti en los mundiales del 78 en Argentina y del 82 en España, residente en Milán, y una luminaria realmente en la especialidad. Por eso Diego siempre lo quería cerca de él. Y yo creo que fue gracias a Rubén Oliva que Diego pudo volver a jugar al fútbol, porque le quitó el yeso casi 40 días antes de lo que habían sugerido. Sí, y si no, la reducción que hubiera quedado en la articulación de su tobillo le hubiera sido imposible. Al quitárselo mucho antes y con trabajo después de los especialistas, él logró igual o mejor eficacia que la anterior, porque como el ave fénix renació de las cenizas y a partir de ahí, y contrariando también la opinión de muchos especialistas que decían que no iba a volver nunca más a llegar a donde ya había llegado y mucho menos a esa cima a la que prácticamente todo el mundo aseguraba que gracias a su talento, a su magia estaba tocado para llegar, digamos. Claro, sí, fue un momento durísimo, no solamente de su carrera deportiva, sino de toda su vida, porque su vida dependía del fútbol dependía la posibilidad de cambiarle el destino a su familia, su propio destino, el de sus amigos y por supuesto el mío. ¿Cómo no? Fernando, te invitamos a hacer una brevísima pausa. Sí, ¿cómo no? Y continuamos este diálogo en Vengo de Lejos con Fernando Signorini. Aquí estamos en la pantalla de TVCO con Fernando Signorini, dialogando en este Vengo de Lejos. Fernando, nos retrotraemos al 83, ese Diego joven, ese Diego con tan solo 22 años, referís a que cargaba todo el peso de la responsabilidad familiar sobre sus espaldas y su tobillo malogrado. ¿Cómo lo veías ese joven? ¿Cómo lo veías de armado para confrontar con semejante realidad? Sí, habría que aclarar también o agregar que además de tener que cargar con el peso y la responsabilidad de mejorar su vida y la de su familia, él también indirectamente se había puesto sobre los hombros las expectativas, las ansias de todo un país, 40 millones de argentinos que veían en él la posibilidad a lo mejor de ganar algo, por más que no iban a jugar, pero de una manera como ahora cuando se dice salimos campeones. Yo quiero aclarar que yo no salí campeón de nada porque Scaloni no me eligió, pero él tenía muy presente
sentía mucho eso del sentido de pertenencia, de la bandera, del himno, del patriotismo. Sí, en ese sentido... Que es un reproche patriotero que a veces se le hizo a Messi, ¿no? Claro, sí, sí. Por no poseerlo, digamos, por no manifestarlo, mejor dicho. Sí, sí, sí. Bueno, es que la gente, en realidad, o al menos una gran porción de la sociedad argentina, es increíble, ¿no? Porque yo veo que tienen los bolsillos llenos de soluciones para solucionar la vida a todos, en todo sentido, ¿no? Y a lo mejor los tienen vacíos para los propios, pero es muy nuestro eso de querer inmiscuirse y querer opinar, como ahora últimamente, que inclusive me han hecho notas para a ver qué pensaba yo, a dónde tenía que ir Messi, a donde sea feliz, que vaya a donde quiera, ¿no? Se preocupan por Leo, que tiene más o menos 20 vidas aseguradas de él y de su descendiente. Yo me preocuparía por los chicos que a lo mejor no tienen para comer, no tienen para, qué sé yo, los argumentos como para transformar en realidad ningún sueño, porque por no tener no tienen ni siquiera la posibilidad de soñar, ¿no? Hablabas de éxito y fracaso y de cómo impacta eso en el mundo del deporte. ¿Es una traslación que hacemos desde lo social hacia el mundo del deporte o es inherente al mundo del deporte ese concepto de éxito y fracaso? No, yo creo que en la sociedad capitalista, en su fase neoliberal y consumista, eso es no sé, es como una gota de aceite que se ha desparramado en todas las disciplinas, inclusive en la del arte. Hoy si no vendés, no existís, no sos exitoso, y entonces uno tiene que aguantar cada cosa que inexplicablemente vende muchísimo más que artistas que realmente te hacen emocionar, pero hoy es como que la frivolidad, el hecho de cuanto uno menos piense es mejor. Hay gente que dice que no le gusta ir al cine a ver películas que lo hagan pensar, no, se van a divertir. Entonces la vida pasa y se pierden esa gran posibilidad de transitar un camino que los emocione, porque lo que se emociona no solamente te mejora, sino que se recuerda para siempre. Pero vivimos en esto, como dice Bauman, en una sociedad líquida, que todo lo deja pasar, frívola, además grosera, muchas veces irrespetuosa, sobre todo a través de los medios, a donde se bajan ese tipo de estímulos que dicen exactamente eso, que el segundo no existe, que ganar no solamente es lo más importante, sino es lo único que importa, que perder es un fracaso, y lo dicen estos tipos que nunca ganaron nada, además, ¿no? Entonces son patéticos. Realmente en un país en serio no podrían pasar por la puerta de un medio de difusión, y sin embargo acá son figuras que tienen imagen, que tienen una vida desde el nivel de vida muy bueno, como calidad es un desastre, pero bueno, es lo que premia la sociedad de hoy, ¿no? Sos egresado de un instituto de educación física que fue de alguna manera referencia en la especialidad. Y sos egresado en un año en que abandonábamos el proceso dictatorial hacía poquitos meses, y desde mi punto de vista los profes de educación física tenían quizás de todas las carreras técnicas, o por lo menos de especialización universitaria, la mayor carga autoritaria, digamos, ¿no? Salían de la facultad como pequeños soldaditos. Sí, era el modelo que se imponía, por eso ya desde ese momento uno tenía que empezar a pensar por uno mismo, para no prestarse a ser, yo digo, oveja del mismo rebaño o uva del mismo racimo, ¿no? Pensar por uno mismo, porque si vos tenés que hacer las cosas para no irritar al otro o a la opinión del otro y tenés tanto prurito y tanto cuidado por ser políticamente correcto, la vida así no vale nada, pero el sistema nos quiere así, nos quiere, como decíamos anteriormente, nos quiere frívolos, nos quiere estúpidos, nos quiere groseros, nos quiere vulgares, nos quiere irrespetuosos, nos quiere egoístas, al diablo con la solidaridad, al diablo con la nobleza, y de esa manera es muy difícil que una sociedad pueda seguir avanzando
o dando un paso adelante en lo que tiene que ser el proceso civilizatorio, con un contenido profundamente humanista y universalista. Además, no, todo el mundo te quiere tribal, si sos de un equipo o de una ciudad, o de un partido político, o de una religión, tenés que odiar al otro, y entonces así vamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo sé hacia dónde, cómo se termina, sí, pero claro. Bueno. Digo, cuestionando algunos fundamentalismos, nos crían dentro de otros. Y claro, el sistema nos quiere así, porque si los contenidos en educación, en cultura, interesaran realmente, bueno, en televisión no habría por día 20 programas de chimentos estúpidos. ¿Para qué sirven? ¿A quién le mejora la vida saber que fulanita se lo vio cenando ayer en un restaurante de moda con todo ese tipo de cosas? Además, la agresividad en los programas políticos, donde parece que no se debate, se discute, y el que discute quiere tener razón, y son también vulgares y son agresivos, y esos mensajes llegan a los jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las nuevas generaciones? ¿Qué mundo le estamos entregando? ¿No? Tampoco el deporte. ¿Cuántas horas de fútbol hay en televisión, en radio, en todos los medios? Y bueno, pero además se habla de cosas que ya pasaron, que son irreversibles, o de las que todavía no pasaron, que van a pasar. Entonces todo parece que son Copperfield queriendo adivinar, y además lo peor es que no saben nada, ¿no? Porque esa es la verdad. Hay gente, hablar de fútbol habla cualquiera, ahora saber de fútbol, pero saber de verdad no son tantos, ¿no? Por lo menos es lo que yo veo y escucho en la pantalla. La palabra de Fernando Signorini. Estamos en Vengo de Lejos, ya volvemos. Continuamos en la pantalla de TVCO, acompañados por Fernando Signorini. Fernando viene a charlar con los piquenses y hemos aprovechado esa visita. ¿Cómo imaginás esa interacción? ¿Cómo imaginás ese diálogo con quienes hoy se den cita en Siriaco? No, bueno, yo generalmente no pongo las expectativas en los demás, las pongo en mí mismo, ¿no? Entonces va a ir por donde ellos quieran, porque precisamente vengo a eso. Yo no vengo a dar una charla de esas que generalmente se estilan, en la que uno viene, habla, cierra y se va. No, yo vengo a interactuar con ellos, a conocerlos, para poder ayudarlos, porque si en algo los puedo ayudar, primero los tengo que conocer. Tampoco soy la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero sí, esa es la idea, de recorrer los temas que ellos quieran abordar, que seguramente van a ser referidos al deporte, al deporte en su rol específico, pero también a su posibilidad formativa, y claro, ¿cómo no va a estar presente Diego? Diego seguramente va a estar presente, como siempre ocurre, porque sigue siendo una especie de talismán, una especie de, no sé, de punto al que necesariamente... De referencia, digamos. Irreversiblemente hay que llegar, claro. Sí, sí, ha significado todo lo que ha significado, ha dejado su huella, ha saltado, ha pegado el salto de la historia y se ha instalado para siempre en la leyenda. Es un mito, y bueno, y como tal hay que aceptar, ser en ese sentido generoso. Yo que tuve la posibilidad... ¿Lo escuchaste a César Menotti lo que dijo de Di María hace pocas horas atrás? Sí. Bueno, lo instalaba al fideo, digamos, en la cúspide, junto a, dijo, Maradona, Messi, y Di María también tiene ganado ese lugar, dijo. ¿Qué mirada tenés sobre eso en particular? Yo lo quiero mucho, Angelito, es un jugador extraordinario, pero no, de ninguna manera. Y el primero que lo sabe es Ángel, es un jugador fantástico, sin ningún tipo de duda. Pero en ese podio, no, lo de Diego y lo de Leo en ese sentido es prácticamente irrepetible, es prácticamente inimitable. Son casi un milagro de la biomecánica, ¿no? Porque no puede ser las cosas que hacen con el cuerpo, la imaginación y la creatividad que tienen. Son jugadores. Ahora, que Di María es un jugador determinante, a mí no me cabe
yo lo dije mucho antes de César, para mí en los anteriores mundiales del 78 y en el 86, los dos únicos jugadores de esta selección que podían formar parte del plantel, a lo mejor tres, sumando al arquero, ¿no? Pero los otros dos eran Leo y Ángel, no me cabe duda, pero de ahí a ponerlo a la misma altura, me parece que César como Rosarino, los rosarinos son medio así, son de, ¿no? Bien pagados de sí mismo, sí, bien pagados de sí mismo, pero no, yo creo que, o al menos yo, no es que no esté de acuerdo, hay quienes están en el primer lugar del podio y los otros que están muy cerca, pero no llegan a eso, claro. ¿Qué mirada tenés sobre, lo referiste al Mundial del 78 y ese halo de sospecha que por ahí se quiso tejer sobre la obtención de ese Mundial? No sé, porque yo conozco mucho a la mayoría, yo creo que he hablado en algún momento con todos los que conformaban el plantel, y ellos pusieron todo para, ahora que después haya habido dilaciones, si el tiro de Resenbrich no pegaba en el palo faltando 3 minutos, terminaba ahí. Estos que hubieran estado contentos, estos que salen después de hablar de tanto tiempo, y hablar con una certeza que a mí me extraña, porque ¿de dónde salen esas certezas? Yo creo que hubo un enfrentamiento en ese momento de una parte del periodismo contra César, porque a los que no lo respetaban él le pagaba con la misma moneda y hasta lo despreciaba y hasta lo ridiculizaba, y eso en su momento también hizo que él tuviera que pagar después con lo que costos tuvo que, claro, que pagar, pero si el tiro de, creo que fue Muñante en el partido que después terminó 6-0, no pegaba en el palo, había que hacer 8. 4 meses antes Argentina le había hecho 3 o 4 en Perú al mismo equipo. Alemania le hizo 7 a Brasil en Brasil. Pero hablan, Sancho. De eso se trata. Claro. Y también leíamos por ahí tu mirada sobre el me cortaron las piernas o el proceso que finaliza, que te tuvo por La Pampa, por esa época. Claro, sí, cómo no, a 40 kilómetros de Santa Rosa, en la estancia El Marito, que era propiedad del señor Ángel Rosas, y esos 10 días que pasamos ahí son los que yo siempre elijo, entre los más de 4.000 días que pasé con Diego, yo elijo esos 10 días como, esos sí están en el primer lugar del podio, porque fueron 10 días maravillosos, inolvidables, fantásticos, que después de muchísimo tiempo rebotaron en todo el mundo, y hoy esas imágenes están en todas las redes, los medios de comunicación. Como proceso de preparación física, digamos. Exacto, sí, porque además otra vez Diego, que venía de haber dejado el fútbol, parecía el ñoño, porque tenía 12 kilos más, tenía su problema de adicción latente, y sin embargo esa fuerza de voluntad, ese querer de todas maneras torcerle el brazo al destino e imponer otra vez su voluntad de jugar el último mundial porque se lo había prometido a Dalma y a Janina, hizo que eso que parecía un milagro y casi una utopía, ¿no? Después se transformara en realidad, hasta que el poder hizo lo que obviamente antes o después iba a hacer con ese negrito villero que también los ridiculizaba, los exponía. El poder era impiadoso y así se lo hicieron saber, los que mandamos somos nosotros. Por eso me extraña que todavía los jugadores de primer nivel mundial de una vez por todas no retomen la idea de Diego de formar el sindicato mundial, que lo defienda y que imponga su voluntad, porque el día que pase eso no van a necesitar de los dirigentes de la FIFA, no van a necesitar de los dirigentes de la federación, el fútbol va a ser de los futbolistas y todo lo que él produzca va a ser para ellos, y hasta inclusive los principales programas en los medios de comunicación también van a ser de ellos. Pero bueno, para eso se tienen que preparar primero, organizar después y obrar en consecuencia. Antes o después va a pasar, no me cabe ninguna duda. ¿Lo ves como...? Sí, va a ser inexorable. Mirá, todo lo que nace, todo, hasta el universo, algún día está destinado a morir, y esa organización, sí, antes o después se va a morir, ¿no? Y cuando imaginas el deporte como motor, como el deporte como dinamizador y vía de educación,
¿Qué te parece que se debe hacer o cómo lo imaginás al deporte como herramienta? Como te digo, hay que volver a las fuentes, hay que recuperar los valores en que en un momento se apoyó, volver a sus raíces, que vuelva a ser esa fantástica excusa para ser feliz, ese maravilloso argumento para ayudar a los niños a ser mejores mañana que hoy, y de a poquito ir perdiendo todo ese lastre que traemos desde muchísimo tiempo, de sentirnos tan aferrados a una camiseta, a un color, a un himno o una bandera. No, el destino de la patria no se juega en 90 minutos, ni por más que haya largue y penal, se juega todos los días. ¿Cómo? Bueno, precisamente tratando de ser mejores, de ser más honestos, no sé, de ser más nobles, de ser más consecuentes con el otro, de que nos interese mucho más el otro de lo que aparentemente nos interesa ahora, porque si no, esto sinceramente, y no lo digo yo, lo han dicho filósofos, pensadores hace más de 150 años, con esta locura del tener por sobre el ser, este desprecio del ser con tal de tener, va a ser que antes o después la humanidad tenga que pagar muy caro haber transitado ese camino, ¿no? Muy bien, y hasta aquí llegó esta edición de Vengo de Lejos. El agradecimiento, Fernando, por el tiempo que nos has dispensado, y gracias por venir a TVCO, y ojalá hayas disfrutado precisamente este encuentro. Sí, sí, por supuesto, como siempre. Yo no voy a los lugares cuando sé que no la voy a pasar bien, así que puedes estar muy seguro que la pasé bárbaro. Un cariño grande a la gente de Pico, a mis amigos que seguramente van a ver el programa, y esperando. Venir es lindo, y más lindo es regresar. Volver, como dicen. Gracias, nos reencontramos en la próxima edición de Vengo de Lejos.